Cuando Daniel cruzó la puerta de casa aquella noche de enero, todavía llevaba en la chaqueta el aroma ajeno de una Navidad que no le pertenecía. Había pasado las fiestas con su amante, convenciéndose de que su esposa, Laura, lo entendería. Al fin y al cabo, se repetía, ella siempre había sido paciente. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. No había luces navideñas, ni restos de turrón, ni la risa de su hijo Mateo corriendo por el pasillo. Sobre la mesa del recibidor, un sobre blanco lo esperaba, perfectamente alineado, como si Laura hubiera medido cada centímetro con cuidado. Daniel lo abrió sin pensar. Dentro encontró una copia del nuevo certificado escolar de su hijo. Leyó una vez. Luego otra. Su respiración se detuvo al ver el nombre completo, Mateo Ruiz López. No estaba su apellido. Esto tiene que ser un error, susurró, aunque la casa no le respondió. Entró al dormitorio y encontró el armario medio vacío. El lado de Laura estaba casi despejado. En la mesilla, una nota breve, escrita con letra firme. No te llevaste solo las Navidades. Te llevaste el último motivo para seguir esperando. Nuestro hijo necesita coherencia, no excusas. Daniel se dejó caer en la cama, sintiendo por primera vez el peso real de sus decisiones. No era celos lo que lo invadía. Era algo peor, la certeza de haber sido reemplazado no por otro hombre, sino por la dignidad de una mujer cansada de ser invisible. Y mientras el eco de la casa vacía lo envolvía, Daniel entendió que aquel cambio de apellido no era una venganza. Era una frontera. Daniel pasó la noche sin dormir. Cada rincón de la casa parecía reprocharle algo, la taza favorita de Laura aún en el fregadero, un dibujo de Mateo pegado con imán en la nevera, una estrella de papel que él mismo había prometido colgar, cuando tuviera tiempo. Tiempo, siempre había sido su excusa favorita. A la mañana siguiente, decidió llamar a Laura. Una vez. 2. 5. El buzón saltó con la misma frialdad que su ausencia. Entonces marcó el número del colegio, convencido de que todo podía arreglarse con una explicación rápida, una firma, un apellido restituido. El cambio fue autorizado legalmente por la madre, le informó la secretaria con tono neutro. Y el padre, hubo una breve pausa, no figuraba como tutor principal desde hace meses. Ese fue el segundo golpe. Daniel salió a la calle sin rumbo. En las terrazas, las familias compartían roscón tardío, risas sencillas, normalidad. De pronto entendió que no había sido una sola Navidad lo que había abandonado, sino muchas pequeñas decisiones diarias, no llegar a tiempo, no preguntar, no quedarse. Por primera vez, se preguntó cuándo había dejado de ser imprescindible. Esa tarde recibió un mensaje. No de Laura, sino de su suegra. Breve. Directo. Mateo está bien. Laura también. No intentes forzar lo que no supiste cuidar. Daniel cerró los ojos. En su mente apareció la imagen de su hijo el primer día de colegio, aferrado a su mano. Recordó la promesa que le hizo entonces, siempre estaré aquí. La verdad le cayó encima con una claridad incómoda, Laura no había cambiado el apellido para borrarlo. Lo había cambiado porque él ya no estaba. Y por primera vez, Daniel entendió que pedir perdón no era suficiente cuando llegaba demasiado tarde. Pero quizá, solo quizá, aún podía aprender a empezar de otra forma. Daniel no volvió a llamar ese día. Tampoco al siguiente. Por primera vez, entendió que insistir no era sinónimo de estar presente. En lugar de eso, fue al juzgado. No para reclamar, sino para preguntar. Para escuchar. Para saber que había hecho mal sin buscar atajos. La funcionaria revisó el expediente con calma profesional. Usted firmó la autorización de custodia temporal hace 8 meses, dijo. Desde entonces no asistió a ninguna reunión escolar ni médica. Daniel sintió vergüenza, pero no discutió. Cada ausencia tenía ahora un sello oficial. Esa tarde, compró una libreta. En la primera página escribió, responsabilidades que confundí con opciones. Llamar a Mateo todos los días. Asistir al colegio, aunque fuera como oyente. Cumplir sin prometer. No envió fotos, ni mensajes emotivos, ni frases largas.
Solo una transferencia puntual de la pensión y un correo breve al colegio ofreciendo su disponibilidad. Nadie respondió de inmediato. Y, sorprendentemente, eso no lo desanimó. Por primera vez, estaba haciendo algo sin esperar aplausos. Una semana después, Laura aceptó verle. Fue en una cafetería pequeña, lejos de reproches públicos. Ella llegó serena, sin rencor en los ojos, pero sin espacio para excusas. No quiero discursos, dijo. Mateo necesita hechos. Daniel asintió. No vengo a exigir nada, respondió. Vengo a aprender a quedarme, aunque sea tarde. Laura no sonrió, pero tampoco se levantó. Eso fue suficiente. Antes de irse, dejó una condición clara. Si fallas otra vez, no habrá más explicaciones. El apellido no fue un castigo. Fue una protección. Daniel salió con el pecho apretado y el paso firme. No había recuperado a su familia. Ni siquiera había empezado. Pero algo había cambiado. Porque esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no buscó huir del silencio. Se quedó con él. Y escuchó. La primera vez que Daniel vio a Mateo después de meses no fue en un parque ni en un cumpleaños. Fue en una sala de espera del colegio, con paredes llenas de dibujos ajenos y un silencio incómodo entre adultos que sabían demasiado. Mateo entró de la mano de Laura. Había crecido. No solo en altura, sino en esa forma invisible en la que los niños aprenden a protegerse. Daniel sintió el impulso de abrir los brazos, pero se contuvo. Recordó la promesa, hechos, no gestos vacíos. Hola, papá, dijo Mateo, sin correr, sin sonreír del todo. Ese papá fue un regalo frágil. La orientadora explicó el proceso con calma, encuentros breves, supervisados, sin forzar rutinas. Daniel escuchó sin interrumpir. Asintió más de lo que habló. Cuando llegó el momento de quedarse a solas con su hijo, el corazón le latía como si fuera la primera vez. ¿Te gustó la Navidad?, preguntó, torpe. Mateo dudó. Sí, pero fue rara. Daniel entendió. A veces los adultos hacemos las cosas mal, dijo. Y los niños no tienen la culpa. Mateo lo miró con una seriedad que no le correspondía a su edad. Mamá dice que ahora mi apellido es suyo porque ella siempre está. Daniel tragó saliva. Tiene razón, respondió. Pero yo quiero aprender a estar también. No hubo abrazo. No aún. Pero al despedirse, Mateo le entregó un dibujo doblado en 4. Era una casa pequeña, con 2 ventanas y una figura esperando en la puerta. Es para que no te vayas, murmuró. Daniel salió del colegio con el dibujo en el bolsillo y los ojos húmedos. No había recuperado un apellido. Había recibido algo más difícil de cuidar, una segunda oportunidad. Daniel aprendió pronto que cambiar no tenía música de fondo. No hubo mensajes de ánimo ni reconocimientos visibles. Solo mañanas frías esperando frente al colegio, tardes de deberes en silencio y noches volviendo a casa con más preguntas que respuestas. Llegaba siempre 10 minutos antes. Nunca uno menos. Al principio, Mateo apenas hablaba. Contestaba con monosílabos, como si cada palabra fuera una prueba. Daniel no lo forzaba. Leía un libro mientras él dibujaba. Compartían espacio antes que conversaciones. Una tarde de lluvia, Mateo le preguntó sin mirarlo. ¿Esta vez te vas a quedar? Daniel cerró el libro. No lo sé todo, admitió. Pero sí sé que mañana estaré aquí. Y pasado mañana también. Eso fue suficiente. Laura observaba desde la distancia. No intervenía, pero anotaba cada ausencia, y cada presencia. Cuando Daniel pidió asistir a una tutoría escolar, ella no respondió de inmediato. Días después, llegó un mensaje corto, el jueves a las 5. En la reunión, la profesora habló de avances pequeños. Daniel escuchó como si fueran grandes logros. Por primera vez, su nombre no aparecía como una nota al margen. Una noche, Mateo se quedó dormido en el sofá mientras veían una película. Daniel no se movió. No quiso romper el momento. Pensó en la Navidad que había elegido mal, en el silencio que casi lo había perdido todo.
Mateo murmuró entre sueños. Papá, no te olvides. Daniel respondió en voz baja, aunque supiera que no lo oía. No otra vez. Al llevarlo a casa, Laura lo miró distinto. No con perdón. Con reconocimiento. La constancia también educa, dijo antes de cerrar la puerta. Daniel caminó de vuelta sabiendo que no había recuperado su lugar por derecho, sino por repetición. Día tras día. Sin testigos. Sin excusas. Y entendió algo esencial: a veces, el amor no regresa con abrazos. Regresa cuando no te vas. El mensaje llegó una noche cualquiera, sin aviso y sin culpa. ¿He vuelto a la ciudad, hablamos? Daniel reconoció el número de inmediato. La amante. La Navidad ajena. El atajo que había confundido con libertad. Durante unos segundos, sostuvo el móvil como si pesara demasiado. Antes, habría respondido sin pensar, convencido de que podía separar las partes de su vida como habitaciones cerradas. Ahora, la imagen de Mateo dormido en el sofá, con la cabeza apoyada en su brazo, apareció sin pedir permiso. No contestó. Al día siguiente, volvió a escribirle. Insistió. Prometió conversación, cierre, comprensión. Daniel cerró el chat. No por rabia, sino por claridad. Había aprendido que algunas explicaciones solo sirven para volver atrás. Esa tarde, llevó a Mateo al parque. Mientras el niño subía y bajaba del columpio, Daniel pensó en lo fácil que había sido huir, y en lo difícil que era quedarse. Y, aún así, supo cuál de las dos cosas lo hacía mejor. Mateo se acercó con una pregunta sencilla. ¿Vendrás a la función del cole? Daniel sonrió. Ya lo he apuntado en el calendario. Mateo lo miró, incrédulo. ¿De verdad? De verdad. Más tarde, Daniel escribió un solo mensaje. No a ella, sino a Laura. No voy a pedir nada. Solo quería que supieras que he cerrado esa puerta. Laura tardó en responder. Cuando lo hizo, fue breve. Mateo lo notará. Esa noche, Daniel bloqueó el número. No hubo drama. No hubo despedidas. Solo una decisión silenciosa. Porque entendió que la fidelidad no empezaba con la pareja. Empezaba con uno mismo. Y por primera vez, no eligió lo que lo hacía sentir deseado, sino lo que lo hacía digno de quedarse. La función escolar fue un martes por la tarde. Nada extraordinario. Un escenario pequeño, disfraces torcidos y padres grabando con el móvil. Daniel llegó temprano y se sentó en la segunda fila, sin hacer ruido. Cuando Mateo salió al escenario y lo vio, sus hombros se relajaron. Ese gesto valió más que cualquier aplauso. Al final, Mateo corrió hacia Laura primero. Luego miró a Daniel. Dudó un segundo, y se acercó también. No hubo abrazos grandes. Solo una mano pequeña buscando otra. Daniel no la soltó. Semanas después, Laura le pidió hablar. Fue en el mismo café de siempre. Esta vez, el ambiente era distinto. No había tensión, solo sinceridad. Mateo ha preguntado por tu apellido, dijo ella. Dice que entiende por qué ahora lleva el mío, pero quiere saber si algún día podrá elegir. Daniel respiró hondo. El apellido no se exige, respondió. Se honra. Laura asintió. No cambiaron papeles de inmediato. No hacía falta. Lo importante ya estaba ocurriendo cada día: llamadas cumplidas, promesas respetadas, una presencia constante que no necesitaba explicaciones. Un sábado por la mañana, Mateo escribió su nombre completo en una hoja. Luego añadió otro, entre paréntesis. Este también es mío, dijo sonriendo. Daniel sintió que algo se cerraba dentro de él. No con victoria, sino con paz. Entendió que un nombre no vive en un documento, sino en los actos que lo sostienen. Que ser padre no es estar cuando conviene, sino cuando cuesta. Y que a veces, perderlo todo es la única forma de aprender a cuidar lo que importa. La Navidad siguiente fue distinta. No perfecta. Real. Compartida. Y Daniel supo, al mirar a su hijo reír,
que no había recuperado su antiguo lugar. Había construido uno nuevo. Porque al final, el apellido puede cambiar. Pero el amor que se demuestra, ese, se queda.